Buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi garaje. En el vídeo de hoy trataremos el tema de los test antidopaje para conocer un poquito más sobre ellos y conocer el motivo por el cual no todas las federaciones lo hacen, por lo menos no a todos sus competidores, y asimismo saber hasta qué punto ese tipo de test son fiables o no. Uno de los principales problemas que nos encontramos en la búsqueda de estas sustancias en el organismo es que hablamos de sustancias muy similares a las que el propio organismo es capaz de generar de una forma propia y natural. A diferencia de las drogas recreativas o de los medicamentos, que son sustancias artificiales que el organismo no es capaz de generar, esto es tan sencillo como con un test de saliva o con un test de aliento, como el que te hacen en un control de tráfico, la máquina detectará si esta sustancia está presente en tu organismo. Pero al hablar de sustancias prácticamente iguales a las que tu propio organismo es capaz de generar, no basamos la búsqueda únicamente en esa sustancia, basamos la búsqueda en esa sustancia y en los valores que tiene esa sustancia, si son correspondientes a los de una persona normal y corriente como cualquier ser humano o no. Un segundo problema que nos encontramos en la búsqueda de estas sustancias es que para detectar estas sustancias en el cuerpo de los atletas es necesario un equipo muy avanzado, un equipo tecnológico muy avanzado, es necesario un equipo técnico humano, profesional, y es necesario, digamos, un control y un seguimiento, una deducción propia humana para, digamos, descifrar esos resultados. Eso hace que los costes de este tipo de pruebas sean muy elevados. Podemos hablar de tres tarifas, más o menos, así resumiendo. Tendríamos una tarifa básica, que sería un test básico en búsqueda de sustancias dopantes, que vendría aproximadamente con un gasto de unos 200 euros, más o menos. Luego podríamos hablar de un test más profundo, que este test ya detectaría sustancias más complicadas de detectar, como la hormona de crecimiento y demás. Este test tendría un sobrecoste de unos 900 euros más. Y luego podemos irnos a un test que sería ya el total, que este test sería el que hacen los atletas de altas competiciones, grandes futbolistas o atletas olímpicos, que estamos hablando ya de un test de 2.500 euros. Para que este test sea un test serio y sea un test avalado por una entidad seria, tiene que ser un laboratorio que sea acreditado por la AMA, que es la Agencia Mundial de Antidopaje. Y realmente en España de estos hay muy poquitos. Bueno, pues como podéis ver, las cosas se van complicando. Ya no nos enfrentamos únicamente a encontrar un componente dentro del organismo de ese atleta, sino también a encontrar unos niveles normales, hormonales, posibles humanos, dentro del cuerpo de ese atleta. Y luego también nos enfrentamos a que la federación tenga la posibilidad de financiar un control antidoping en condiciones a cada uno de esos atletas, que eso también es un tema bastante complicado. Generalmente se hacen, si tenemos 50 atletas, se hacen 5 controles aleatorios a 5 atletas al azar, supuestamente, para localizar ese tipo de problemas. Porque realizar un control antidoping a cada uno de los atletas, hablando de 50 a 100 atletas, supondría seguramente más del dinero del que dispone la federación. Pero bueno, eso ya es otro tema. No solamente nos enfrentamos a estos problemas, sino que también nos enfrentamos al problema de el uso en sí de la sustancia y de los efectos en sí de la sustancia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la sustancia, una vez entra en nuestro organismo, tiene dos tipos de vida. Una primera que es la vida útil de la sustancia, desde su última ingesta, aquellos beneficios que nos va aportando a lo largo del tiempo hacia adelante, hasta que muere en nuestro organismo. Las sustancias más fuertes pueden ofrecer beneficios de su última ingesta hacia adelante durante aproximadamente unos 7 o 15 días, aproximadamente. Las sustancias más suaves, que por lo general suelen ser orales, suelen ofrecer beneficios desde su última ingesta hacia adelante en un día y medio, horas más o menos. Una vez se acaba la vida útil de ese fármaco en el cuerpo de las personas que lo consumen, el fármaco pasa a tener una vida residual. La vida residual de un fármaco es, digamos,
el residuo que queda en nuestro cuerpo y va dando vueltas y vueltas y vueltas por nuestro organismo hacia adelante sin ya ser capaz de aportar ningún beneficio. La vida residual de un fármaco fuerte, de una testosterona fuerte, puede ser más o menos entre los 6 y 18 meses. Y la vida residual de un fármaco ya más suave, como hemos dicho anteriormente, los orales por norma general, suele ser cuestión de horas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que una persona no dé positivo en un control antidoping no quiere decir que esa persona vaya limpia o que esa persona no haya consumido anabolizantes. El test antidoping quiere decir que en el margen de tiempo en el cual es capaz de detectar el uso de esas sustancias, no se han tomado sustancias. Pero evidentemente, si tú un fármaco que tiene una vida útil en tu cuerpo de 7 a 15 días, lo tomas 20 días antes de realizar ese test antidoping, pues es complicado que des un positivo. El tipo de metodología que se emplea para detectar el uso de sustancias puede ser muy diversos, incluso pueden ser diferentes métodos combinados entre ellos para concluir en un mismo resultado. Uno de los test convencionales más empleados es el test de la saliva, que el test de la saliva ofrecería resultados más o menos fiables, teniendo en cuenta que la ingesta se hubiera producido 3 días antes del test. Ese test es fiable dentro de ese margen de que se haya consumido y estemos dentro del plazo de 3 días. Fuera de ese plazo ya no sería fiable. Lo mismo podríamos hacer con el test de la orina. El test de la orina sería fiable a partir de los 3 o 5 días posteriores al consumo de esa sustancia. Más allá ya necesitaríamos hacer un test más específico, necesitaríamos hacer unas pruebas más concretas para poder sacar algo, pero es más o menos el margen que hay desde la última ingesta hacia adelante, un plazo de 3 o 5 días para encontrar un positivo en un test de orina. Por eso se recurre muchísimo a los test por sorpresa. Se recurre muchísimo a presentarse en el momento que sea y realizar el test para saber si el atleta lleva en su organismo ese tipo de sustancias o no las lleva. Otro test que también es bastante conocido es el test de la sangre, es una analítica de sangre. La analítica de sangre en el torrente sanguíneo es difícil de detectar ese tipo de sustancias, ya que se eliminan de una forma muy rápida. No obstante, el uso de estas sustancias sí que alteraría una analítica convencional. Una persona que está utilizando este tipo de fármacos vería su analítica totalmente desequilibrada. Vería los triglicéridos disparados, vería muchos valores que tendrían que ser normales en esa analítica disparados, a consecuencia del uso y de la toxicología de esas sustancias farmacológicas. Y luego, el último tipo de test, que también es un test que se suele hacer bastante, es el test del cabello. Te cogen un trozo de cabello y en ese cabello desglosan a lo largo del tiempo todo lo que tú has ido consumiendo y van viendo todo lo que ha habido en tu organismo, digamos, a través de una especie de línea cronológica creada por tu propio pelo. El cabello dices, no, si yo voy rapado no me lo detectan y tal. No, sí que te lo detectan porque te pueden sacar pelos de la nariz, te pueden sacar pelos de la oreja y de otros lugares más siniestros y al fin y al cabo te lo van a detectar. El test del cabello es útil a partir de los 10 días después de ese consumo. Una persona que haya consumido y se haya hecho un test de cabello no va a dar positivo porque simplemente el pelo no tiene tiempo a crecer, no tiene tiempo a desarrollarse. A partir de los 10 o 15 días después del consumo es cuando ese proceso ya dará positivo en un resultado en un test de cabello. En los últimos avances dentro del campo del mundo del antidopaje, parece ser que han dado en el clavo con digamos, una fórmula que es bastante exacta. Parece ser que la testosterona propia del cuerpo, la que es capaz de generar el cuerpo de forma propia, de forma natural, no tiene problemas en entrar en equilibrio con la epitestosterona. Digamos que ambas se complementan, ¿vale? Los niveles normales, naturales de esta hormona es que estén algo así como 2 veces por encima de la testosterona de la epitestosterona o incluso de unos niveles muy similares, prácticamente iguales. Esto es lo que vendría siendo una forma normal, natural y real.
Parece ser que la testosterona que viene por vía externa, la que es inyectable, sintética, tiene serios problemas para entrar en equilibrio con la epitestosterona. Por lo tanto, estos valores se disparan. Hay federaciones que consideran que cuando la testosterona está 6 veces por encima de los niveles de epitestosterona, encontramos un claro caso de positivo en cuanto al uso de estas sustancias. Hay otras federaciones que lo ponen en un 4, cuando la testosterona está 4 veces por encima en cuanto a los niveles de epitestosterona. Eso depende del criterio de cada federación, depende del criterio de la persona que realiza el antidoping y la valoración de los jueces que componen esa federación, pero es lo que os digo, lo normal suele ser que estén iguales o incluso la testosterona el doble de esos niveles de testosterona, pero hay federaciones que permiten que esos niveles estén hasta 6 veces por encima, en el cual no van a considerar un positivo siempre y cuando no se pasen esos límites. Y ya como último dato a añadir al respecto, para sacar un positivo, para sacar con certeza y señalar a un atleta y decir este atleta ha hecho el uso de estas sustancias, se tienen que realizar dos pruebas. La primera prueba es una prueba de detección, que es donde, digamos, detectan esa anomalía dentro del organismo de ese atleta para poder señalarlo, y luego vendría ya una prueba más profunda, una prueba más exacta, que sería lo que vendría siendo una prueba de confirmación. El positivo en ambas pruebas va a ser el que nos lleve a determinar si ese atleta se ayuda de sustancias hormonales o no. Bueno, chicos y chicas, pues ahí tenéis la información. ¿Qué conclusiones saco yo de todo esto? Bueno, pues las conclusiones que saco son que los test antidopaje son de gran utilidad para detectar un uso abusivo de sustancias farmacológicas. El test lo que es capaz de descubrir es un uso abusivo, pero el test no es capaz de determinar si se han empleado o no se han empleado determinadas sustancias, y mucho menos cuando estas sustancias se emplean dentro de unos márgenes naturales posibles. Lo que detecta el test es una anomalía dentro de esos baremos hormonales, pero el test no va a detectar un uso, digamos, razonable y un uso fisiológico de esas sustancias dentro de un atleta, el cual, ya conocedor de esto, se mueve siempre dentro de un uso razonable sin intentar pasar esa línea, moviéndose siempre muy cerca del margen máximo en el cual él se puede mover. Es, es así. Lamentablemente, hoy por hoy no hay posibilidad de determinar si una persona usa o no usa. Sí hay posibilidad de determinar si una persona abusa o no abusa. ¿Cuál es el problema al que se enfrenta el deporte? Bueno, pues exactamente el mismo problema al que se enfrenta la sociedad, que es el tema de las mentiras, que es el tema de la falta de honestidad. Si nosotros tenemos un atleta que destaca entre todos los demás, yo es un atleta que destaca por su fuerza, por sus levantamientos, por su aspecto, por su definición, por su tamaño. Y este atleta atribuye todos sus logros a valores como la constancia, el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo y demás. Y este atleta compite dentro de un entorno natural. Cuando este atleta porta un estandarte natural, lleva una bandera natural, pero realmente no es natural, pues evidentemente esto está mal. Este atleta ya parte con cierta ventaja, una ventaja, digamos, bastante poderosa, ya que su sistema hormonal está por encima de todos los demás, lo cual le va a facilitar muchísimo el trabajo. Y este atleta, pues pese a todos los estandartes que lleva y pese a la falta de honestidad que él mismo posee compitiendo dentro de estos círculos, pues no deja en muy buen lugar al resto de competidores y digamos que no facilita mucho la labor para que la gente pues vea unas posibilidades reales y se anime a competir. Ese tipo de atletas, ¿qué deberían hacer? Deberían competir con otros atletas en sus mismas condiciones, en federaciones que quizás hacen la vista un poquito más gorda, si es que hacen algún tipo de antidoping, y competir en sus círculos, círculos ya, digamos, donde se mueve pues este tipo de personas. Lo que pasa es que evidentemente los resultados de este mismo atleta en una federación de naturales o en una federación de atletas que usan farmacología son muy diferentes. Evidentemente, el atleta farmacológico dentro de un entorno natural va a destacar muchísimo. Y un atleta farmacológico dentro de un entorno farmacológico lo va a tener muchísimo más complicado para destacar.
es así. Y este tipo de atletas pues saben cómo moverse, saben qué sustancias utilizar, saben qué no utilizar, saben hasta qué márgenes y digamos que es un poco la película que tenemos montada. A esto si le añades artimañas varias, que resulta que el preparador de ese equipo de atletas es juez, está en la mesa de jueces juzgando y valorando y misteriosamente sus chicos siempre quedan por delante, pues evidentemente ese tipo de rollos no hacen mucho bien por nuestro deporte y no hacen mucho porque los chavales recuperen la ilusión por competir, por prepararse y evidentemente no hacen mucho por la credibilidad de nuestra propia palabra. Así que bueno, yo dejo la información y como siempre os digo, espero que el vídeo os haya resultado útil, espero que saquéis conclusiones con todo esto. Y como ya sabéis, chicos, seguiremos peleando de una forma limpia, sin basuras de por medio. Así que vamos a por ellos. Un fuerte abrazo.